Hoy terminamos esta sencilla serie que yo le titulé Daniel, el hombre, el mito y el mensaje. Daniel, el hombre, el mito, el mensaje. Daniel, the man, the myth and the message. Y yo sé que probablemente muchos de ustedes estaban esperando que el pastor nos va a predicar una sección de Daniel, el hombre, una sección de Daniel, de los mitos y una sección del mensaje. Pero la verdad es que si usted ha estado aquí escuchando todos los mensajes, usted ha entendido que en cada uno de ellos hemos tocado cada uno de los puntos referente a lo que hemos querido hablarle. Entonces, hoy llegamos a este último mensaje de Daniel, el hombre y el mito. Quiero que lo atesore, quiero que lo valorice y haga de esta serie de 10 mensajes que hemos predicado una serie que usted pueda volver a visitar. Y se prepare porque la semana que viene empezamos una serie nueva de 8 mensajes que le hemos titulado Verdades que Bendicen. Y quiero que sepa que la semana que viene empezamos la última serie del año. Vamos a estar predicando 8 mensajes bajo el tema Verdades que Bendicen. Y luego que terminemos esos 8 mensajes, pues increíblemente entramos en nuestra jornada de fin de año, donde lo que haremos será visitar todo lo que Dios nos ha dicho en todo el año y ver cómo lo reconciliamos con nosotros. Ahora, hoy vamos a estar hablando en particular y fue apropiado que cerremos esta serie hablando de Daniel el hombre y hablando de cómo él cultivó su relación con Dios. Y por eso quise hablar de la oración de Daniel por su pueblo. La oración de Daniel por su pueblo. Y quiero decirle esto. Si usted sabe y reconoce la importancia de la oración, ¿cuántos saben y reconocen la importancia de la oración? Levanten la mano. Los que saben y reconocen que orar es importante. Pues entonces, ya que tenemos acceso al poder de Dios a través de la oración, debemos, escuche bien, debemos por lo tanto aprender a clamar a Él. Si la oración, y lo es el medio que Dios nos dejó para que nosotros tengamos acceso a Él, y esa es la verdad suya, porque es la verdad mía, pues entonces yo debo de aprender cómo utilizarla, cómo valerme de ella para poder tener acceso a Dios. Y una de las cosas que siempre me vienen a la mente cuando yo pienso en Daniel, cuando estudio su libro, es que Daniel era un hombre de oración. Daniel oraba cuando estaba contento. Daniel oraba cuando estaba turbado. Daniel oraba cuando estaba en crisis. Daniel oraba cuando era legal orar. Y Daniel oraba cuando era ilegal orar. Porque como le dije en esta serie cuando empezamos, cuando tú estás pasando por momentos difíciles, cuando tú te estás enfrentando a la tormenta, tú vas a hacer lo que tú has venido haciendo todo el tiempo. Así que si antes de la tormenta tú orabas, en la tormenta tú vas a orar. Si antes de la tormenta tú vivías en descuido, la tormenta te va a llevar a descuido. Por lo tanto, es importante que aprendamos a ejercitar costumbres saludables desde ahora, para que cuando venga el día malo, porque escuche esto, a todos nos llega el día malo, nos acordemos de nuestro Creador que ha sido bueno con nosotros y podamos tener acceso a Él y a su poder por medio de la oración. Ahora, mientras usted lee la Biblia, mientras usted estudia la Biblia, hay pocos hombres en la Biblia o mujeres que están a la altura de Daniel en cuanto a la oración se trata. Daniel era único. Daniel era especial en esto. Y nosotros hemos predicado de él en cuanto a esto. En mi vida como pastor y como cristiano, han habido personas, ministros, que yo los he considerado gente de oración, gente que han bendecido mi vida. Cuando yo pienso en un hombre de oración, yo pienso en mi abuelo Manuel Monserrate. Amén. Es un hombre que bendijo mi vida. Y cuando pienso en lo que es tener una vida de devoción de oración, yo pienso en él. Me refiero a las horas largas, a todos los días, él caminando, orando. Yo cuando pequeño, yo lo miraba a él siempre porque yo creía que él estaba mal de la mente.
Yo le soy franco, yo pensaba cuando yo un muchacho que mi abuelo, el que me crió, estaba mal de la mente, porque él estaba trabajando con las gallinas, con los cerdos, en la finca, en lo que él estaba haciendo, y siempre yo lo veía hablando solo. Y yo siempre decía, pues el viejo pues ya está viejo y ya se pasa hablando solo consigo mismo. Y cuando yo fui creciendo, lo que mientras más mi curiosidad me llevaba a acercarme a él, más me di cuenta de algo. Que no era que él estaba hablando solo, era que él tenía una vida de oración constante. Él estaba con las gallinas y él estaba orando a Dios. Él estaba con los cerdos, él estaba adorando a Dios, alabando a Dios. Él estaba en la finca, él estaba hablando con Dios. A veces yo me levantaba a las 5 de la mañana y él estaba hablando con Dios. Y a veces antes de despertarme, me despertaba porque entraba al cuarto. Yo creo que tenía espíritu de sacerdote católico. Y usted lo veía a él con el aceite, echando el aceite a medio mundo. Y yo despertaba porque cosas me estaban cayendo encima. Y era él: en el nombre de Jesús, yo unjo esta casa, yo unjo este muchacho, yo unjo a todos los que me ven, que son parte, amén, de este hogar. Y ¿sabe qué? Cuando pienso en la oración, pienso en un hombre como Manuel Monserrate y yo lo honro. Cuando pienso en la oración, pienso en mi pastor, el reverendo Efraín Villegas, que estuve bien cerca de él y caminé con él y aprendí que era un hombre que todo lo consultaba con Dios. Y a veces me reventaba la cabeza porque a veces yo lo llevaba, yo se lo he dicho a ustedes, a veces yo me lo llevaba, yo quería comprarle un suit, un traje o algo, y yo iba con él a una tienda de hombres para comprarle ropa, y él tenía una costumbre que a mí me hervía la cabeza. Él agarraba el suit que yo le decía: pastor, este suit le pega a usted. Espíritu Santo, esto es para mí. Era una cosa que pero ¿para qué está orando para comprar un suit? ¿Sabe qué? Gente como esa ya casi no las hacen, pero gente como esa son esencial en la iglesia. Y usted va a descubrir que esa gente así no son los que están parados aquí al frente todo el tiempo. Esa gente así no son los que están cantando y los que están tocando el tiempo. Debiera ser así, pero no todo el tiempo. Muchas veces esa gente son la gente que casi nadie conoce su nombre, pero el cielo sabe quiénes son. Y yo no sé usted, yo prefiero que el cielo conozca mi nombre a que todo el mundo sepa quién soy yo. Prefiero que nadie me conozca, pero que cuando yo levante las manos, cuando yo doble rodillas, el cielo diga: un alto, que ese mi hijo va a hablar. Un alto, que esa mi hija va a hablar. Y tenemos que escucharle. Denle ese aplauso fuerte a Dios. En el capítulo 9 de Daniel nos da un modelo de lo que es la oración verdadera y cuáles son los elementos de la oración. Y vamos a usar el modelo de la oración de Daniel hoy para aprender cómo debemos de orar. Quiero utilizar el modelo de él, los principios de él, para que nos ayuden a nosotros a aprender a orar. Y no voy a entrar en todos los elementos de la oración, porque si vamos a entrar en todos los elementos de oración, lo más seguro tendríamos que dar varios estudios aquí. Y yo no creo que ustedes están dispuestos a quedarse aquí hasta después de Labor Day. Pues entonces yo voy a tocar un punto de la oración, pero quiero mencionarle por lo menos cómo está dividido Daniel capítulo 9 del verso 1 al 19. Se divide en 3 puntos, 3 claves de la oración. Primero, Daniel nos enseña que para orar hay que orar pidiéndole a Dios que nos escuche. Segundo, si usted va a orar y va a ser efectivo en su oración, tiene que orar aprendiendo a pedirle perdón a Dios. Tercero, si usted va a orar y va a ser efectivo en su oración, tiene que aprender a ir donde Dios y decirle a Dios: Dios, necesito tu ayuda. Son 3 elementos que muchas veces nosotros descuidamos en oración. Venimos aquí y tenemos por sentado y seguro que Dios nos escucha, cuando la verdad nuestra plegaria debe decir: Dios, escúchame. Venimos aquí y porque ya somos creyentes por mucho tiempo o porque ya no sabemos 2 o 3 textos bíblicos, creemos que podemos pararnos aquí con una arrogancia, cuando la verdad es que es un privilegio llegar a la presencia de Dios y hay que decirle a Él: perdóname, Señor. Y debemos de aprender a reconocer nuestras deficiencias. Y no importa cuán bien nosotros estemos, aprender a decirle a Dios: Señor, necesito tu ayuda. Ahora, yo voy a tocar simplemente el primer punto. Y en primer lugar, mirando aquí el versículo número 1, el punto número 1, más bien
debemos de aprender a clamar a Dios cuando oramos. Debemos de aprender a clamar a Dios cuando oramos. Debemos de aprender a gritar en la presencia del Señor. Debemos de aprender a pedirle a Dios que Él nos escuche. Ahora aquí está Daniel comenzando en el versículo, con el versículo, pero mire hacia el final de esa sección de Daniel, el versículo 17. Si usted tiene la Biblia abierta en Daniel 9, pues es fácil. Vaya al versículo 17. Mire cómo le dice: ahora pues, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo. Algo que no debe faltar en nuestro clamor a Dios es un sentido de urgencia y necesidad al acercarnos a Él. No podemos acercarnos a Dios. Y yo sé que en este tiempo de reino, y créame que yo predico un mensaje de reino, lo que pasa es que yo predico un mensaje de reino completo, no incompleto. Créame que en este tiempo de reino que nosotros estamos viviendo y estamos anunciando, muchas personas pretenden que podemos acercarnos a Dios como nos acercamos a nuestros padres terrenales, con las mismas irreverencias, con los mismos comportamientos, con las mismas expresiones. Y a veces hasta usamos la Biblia fuera de contexto, porque cuando la Biblia habla que podemos clamar y decir Abba Padre, pues podemos decirle papacito. Pero la realidad de nosotros es que si nuestra oración va a ser efectiva y va a ser una oración saludable, tiene que ser una oración que es producto de un grito que sale dentro de nosotros. Una hambre, una sed que hay dentro de nosotros por llegar al trono de Dios. Y aquí tienes el modelo. Escucha esta oración, escucha nuestro grito, oh Dios. Me gusta lo que dice Primera de Reyes capítulo 8 versículo 28 al 30. Y puedes seguirlo si lo tienen en la pantalla, o si no, más que anote Primera de Reyes 8, 28 al 30. Con todo, tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Este es Salomón orando a Dios. Este es Salomón clamando a Dios. Y si tú escuchas esta oración en estos poquitos versículos que leí, usted va a ver a Salomón por lo menos 8 veces diciéndole a Dios, oye mi oración. Usted pensaría que con la primera vez que él decírselo a Dios es suficiente. Yo me acuerdo una vez que cuando yo me convertí al principio, y siempre en la iglesia hacían un llamado para reconciliarse y convertirse, yo pasaba al frente. Siempre que hacían un llamado para que Dios sanara a alguien, yo pasaba al frente. Siempre que decían, ¿quién necesita la oración? Yo era el primero que siempre estaba al frente. Y me acuerdo que uno de esos hermanitos de la iglesia, posiblemente bien intencionado, pero mal informado. Sí, porque la iglesia está llena de gente así, con buenas intenciones pero mala información. Ese hermanito vino y me dijo a mí, Agustín, te quiero enseñar algo hoy. Tú no tienes que estar siempre en el altar. Cada vez que el pastor haga un llamado por oración, para sanidad, para reconciliación, para liberación, para fortaleza, Agustín, tú no tienes que pasar al altar. Ya Cristo te oyó la primera vez. Y para mí pues eso tuvo sentido. Y yo dejé de pasar al altar. Pero ¿sabe qué sucedió? Yo dejé de pasar al altar y era como que había algo en mí que tenía hambre y sed de estar en el altar. Que tenía hambre y sed de llegar a la presencia de Dios y que Él me escuchara. Y aquí estoy yo permitiendo a alguien que posiblemente no tiene la misma hambre y la sed que yo tenía en ese momento, no tenía la misma necesidad que yo tenía en ese momento, y me está diciendo, y yo me estoy dejando llevar por esa persona. Aquí está Salomón, el rey, el hombre más sabio del mundo, que si alguien sabe de redundancia era él.
Si alguien sabía de lo que es redundancia, era Salomón. Y aquí está Salomón en 2 versículos, casi 8 veces diciéndole a Dios: escucha mi clamor, estoy orando por el pueblo. Te dije que me escuche, escucha mi clamor. Sana la tierra, te dije que me escuche, escucha mi clamor. Obra en mí, te dije que me escuche, ayúdame en mi reinado. Nunca usted puede cargar a Dios tanto para como usted sentarse y dejar de clamar a Él con hambre y necesidad. Entonces aquí está Daniel, y mientras oraba está buscando al Señor. Amén. Está clamando a Dios, está gritando a Dios. Él está en desesperación en su clamor. Y yo voy a tocar 2 puntos rápidos de esto, porque creo que es importante, y luego lo voy a explicar rápido. El primer punto es la fecha de la oración. Apunte ahí el versículo 1, la fecha. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ahí está la fecha cuando Daniel está orando. Él está orando aproximadamente 538 años antes de Cristo. Amén. Dicho sea de paso, estos eventos ocurrieron en el capítulo 5 de Daniel, cuando Belsasar estaba haciendo su fiesta y la escritura apareció en la pared. Esa misma noche el rey Darío, el Medo, conquistó a Babilonia y mató a Belsasar. Entonces tú tienes aquí a Daniel apuntando la fecha de su oración. Eso es lo primero que quiero que entienda. Y lo segundo, ¿por qué él está apuntando la fecha? Porque esa fecha revela el motivo y la súplica de su oración. Esa fecha revela por qué él estaba orando como él estaba orando. Mire lo que dice el versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí está Daniel manteniendo un diario. ¿Alguien aquí, any of you have a diary that you write on? Aquí está Daniel manteniendo un diario y él está tomando nota y está diciendo: espérate, en este año del rey Darío yo fui a Dios en oración, y cuando fui a Dios en oración busqué la Biblia, porque a mí me gusta decir que yo tengo ese espíritu de Daniel. A mí me gusta orar con la Biblia. Por eso es que le di instrucción a la pastora Juanita y le di instrucción a la pastora Nancy que cuando dirijan los cultos de oración aquí los martes y los miércoles, lo hagan con una porción bíblica, orando con esa porción bíblica. Yo creo que la oración y la lectura de la Biblia es algo que son inseparables. Y aquí está Daniel orando y él está leyendo la Biblia, y él está leyendo sobre lo que escribió Jeremías. Jeremías era contemporáneo de Daniel y sabía que Jeremías era un profeta, y él creía que las palabras que Jeremías escribió eran las mismas palabras de Dios, y así fueron aceptadas como escritura en el mismo momento en que fueron escritas. Así que mire lo loco de esto. Mire lo loco de esto. Jeremías, nosotros los que estudiamos la Biblia sabemos que Jeremías era un profeta llorón. Así nosotros lo conocemos como el profeta que siempre estaba llorando. Jeremías, una de las dinámicas de la vida de Jeremías era que su familia y el pueblo a quien él le predicaba generalmente rechazaron su mensaje, su profecía. Incluso si usted estudia bien la historia, Jeremías es el único profeta que en todo su tiempo profético no se ganó un alma para Dios. Pero aquí tienes a Daniel diciendo: estoy orando, y abrí el libro del profeta Jeremías, a quien yo respeto, dice él. Abrí el libro del profeta Jeremías porque sé que es la palabra de Dios. Y esto fue algo que me vino a la mente. ¿Será posible que hay hombres y mujeres que Dios está usando en este tiempo presente, que todo el mundo los rechaza, pero aquellos que tenemos vivencia con Dios sabemos que son gente de Dios?
No siempre los más famosos en la iglesia y no siempre los más que brillan en la iglesia son los que Dios está usando. Muchas veces aquellos más oscuros en la iglesia son los que Dios está diciendo: con este voy a trabajar y a este voy a usar. Aquí está Daniel diciendo: Jeremías era el profeta y yo voy a la palabra de él. ¿Sabes que tenemos personas hoy, más y más en el mundo académico, que piensan que los escritos de los apóstoles y los profetas no fueron aceptados como provenientes de Dios hasta siglos después que fueron escritos? Hay gente en el mundo académico cristiano que opinan que los profetas y los apóstoles, su mensaje no fue tan aceptado en el tiempo de ellos hasta después de ellos terminar su jornada. Y eso no es cierto. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:15. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí está Pedro diciendo: no siempre lo que se dice del altar es completamente entendido. Y no siempre lo que se predica de parte de Dios es ampliamente recibido. Porque hay veces que Dios habla para el entendimiento inmediato y hay veces que Dios habla para la posterioridad de lo que Él dijo. Hay cosas que Dios habla para hoy y hay cosas que Dios las habla para después, para que cuando se cumplan tú digas: ahora entiendo. Y Pedro está diciendo aquí que Pablo le está diciendo algunas cosas que son difíciles de entender, que las personas inestables e ignorantes tuercen para su propia destrucción. Y miren esto, muchos también lo hacen con el resto de la escritura. Que Dios habla y Dios revela y Dios manifiesta su voluntad. Pero la gente, porque no la entienden, sea por falta de madurez, sea por falta de devoción, o sea simplemente por rebeldía, muchas veces usan lo que Dios le está diciendo y como no lo entienden, se burlan, lo descartan, lo ridiculizan. Yo oro a Dios que usted sea el tipo de creyente que lo que usted no entienda empiece a meditar y aprenda a esperar en Dios, para que sea Dios el que le hable. Amén. Me gusta lo que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que Pablo está diciendo: yo oro que al Dios usarme para hablarte, tú tomes lo que te estoy diciendo como palabra de Dios. Y esta es mi oración por este pueblo. Yo oro que mientras yo esté aquí delante de ustedes y yo le esté ministrando la palabra de Dios a ustedes, ustedes aprendan a identificar la voz de Dios a través de mi persona para ustedes. Porque si ustedes aprenden a asimilar y a identificar y a honrar la voz de Dios que sale de este altar, eso bendice su vida, amén, en su continuo crecimiento. Así que aquí tienes a Daniel. Él está leyendo la profecía de Jeremías y está entendiendo mientras lee las palabras de Jeremías que el cautiverio de Israel en Babilonia solo duraría 70 años. Y entonces él recuerda y entiende que él fue llevado cautivo en la primera hora de cautiverio en algún lugar aproximadamente 606 años de Cristo. Entonces 70 años traerá el fin al cautiverio. Y eso sería seguido por la restauración a la ciudad de Jerusalén alrededor de 536. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque Daniel está leyendo a Jeremías
Y mire lo que Jeremías dijo, Jeremías 29, 10 al 14. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré a todas las naciones y de todos los lugares a donde arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Sabe lo que está diciendo Daniel aquí? Daniel está diciendo: tú dijiste que la desolación duraría solo 70 años, y por lo que por mis cálculos faltan 2 años. Así que por favor, escucha la oración de tu siervo y restaura la ciudad y el santuario que lleva tu nombre. Eso es importante que usted entienda. Daniel está orando, él abre la Biblia y él se topa con una profecía. Y él se da cuenta que esa profecía está a ley de 2 años para cumplirse. Y él dice: espérate, esto es poderoso. Yo tengo que empezar a orar por esto. Si aprendemos de algo de Daniel aquí, es que debemos aprender a orar en las promesas de Dios. ¿O usted me está escuchando? Si aprendemos algo, es que si quiero que Dios conteste mi oración, yo tengo que buscar respuesta en la palabra. Yo tengo que buscar respuesta en lo que Dios ha dicho y decirle a Dios: ¿te acuerdas lo que tú dijiste? Está a punto por cumplirse, y yo oro que tú oigas mi clamor. A mí me gusta un testimonio que da nuestro obispo, aleluya. Nuestro obispo cuenta que cuando él lo nombraron pastor en Hartford, Connecticut, él estaba procurando cómo entrarle a ese pueblo y cómo trabajar con ese pueblo y cuál debía ser su proceder. Y él fue a uno de sus mentores ancianos que él admiraba como predicador y ministro. Y él fue a decirle, a contarle las cargas, la lucha de él, lo que él tenía en su corazón. Y este anciano pastor le dijo a él: ve al pueblo. Yo estoy parafraseando lo que dice el obispo. Él le dice: ve al pueblo y busca las columnas de esa iglesia. Busca a la gente que llevan años en esa iglesia. Y pregúntale qué Dios ha dicho acerca de esa casa. Y cuando te digan lo que Dios ha dicho de esa casa, empieza y emprende una jornada en oración y actividades alrededor de lo que Dios ha dicho sobre esa casa. Y cuando el obispo empezó a preguntar, había un constante que Dios le había dicho a esa casa, el tabernáculo para aquel entonces en Hartford, que ese vecindario ellos iban a comprar los terrenos alrededor, que Dios se los iba a entregar, que ellos iban a construir un templo para Dios, amén, que iba a ser, amén, el centro de esa comunidad. ¿Y sabe qué hizo el obispo? Empezó a orar y empezó a trabajar y empezó a levantar fondos, y poco a poco fue comprando casas, fue comprando negocios, hasta que se quedó con todo ese lado ahí. Y ahora hay un templo que es el centro de esa comunidad, porque él aprendió a orar en base a lo que Dios había dicho. ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué Dios te ha dicho? Aleluya. ¿Qué Dios ha hablado a tu vida? Empieza a clamar relacionado a lo que Dios ha dicho. Compromete a Dios a esa palabra y Él te va a responder. Alabado sea Dios. Cuando hacemos este tipo de oración, pues entonces tenemos garantía de que Dios nos va a escuchar. La problemática es esta, que muchas veces oramos, amén, Dios, escúchame, ayúdame, arregla este problema, arregla esta situación, sana esta enfermedad, sana aquella enfermedad. Y cuando oramos este tipo de oración, y no creo que sean malas oraciones, pero este es el problema. Cuando oramos este tipo de oración, no siempre conocemos la voluntad de Dios en medio de esas circunstancias y situaciones particulares. Por lo tanto, no podemos realmente estar seguros de cómo Dios va a responder. ¿Me escuchó? Yo lo pongo de esta manera. Antes de yo aceptar a Cristo Jesús, yo viví una vida de desenfreno, y una vida de liviandad, y una vida de vicio, y una vida de rebeldía.
Ese era mi caminar. Y un día yo estoy en un hogar donde se metió Dios con la pareja de ese hogar. Y mientras Dios entró a ese hogar y yo estaba ahí, en mi mente yo estaba ahí de casualidad. Yo no estaba ahí buscando nada. Y entra Dios a ese ambiente y con una palabra de autoridad y una palabra declaratoria profética. El don de la casa me miró seriamente. Me dice: así te dice Dios, te vas a rendir y me vas a aceptar y me vas a servir. O lo haces ahora o lo haces después. Si lo haces ahora, librarás muchos dolores de cabeza. Si lo haces después, te enfrentarás a todos esos dolores de cabeza. Y yo pues me reí, me burlé, y como eso no era para mí, me fui. Cuando me fui, en esos días empezó una tormenta psicológica, emocional en mi mente. Empezó una tormenta que empezó a turbar mi cabeza, empezó a turbar mi corazón. Y quiero decirle, y no me avergüenzo de decir, me volví loco. Me volví loco al punto que yo quería quitarme la vida y tuvieron que amarrarme. Porque yo quería quitarme la vida y me amarraron. Por casi 2 semanas yo estuve amarrado porque yo literalmente me volví loco. Yo sentía opresiones diabólicas. Yo no las identificaba en ese momento, pero yo sentía opresiones que me ataban y que no me dejaban paz. Yo no podía dormir. Mis viejos mandaron a buscar al pastor de la iglesia para que viniera a orar por mí. El pastor de la iglesia llegó y cuando me vio, el pastor de la iglesia dijo: yo no puedo orar por ese muchacho, porque hay algo que Dios está haciendo y Dios no ha terminado con él. Y el pastor se fue. Mi familia se molestó con el pastor y mandaron a buscar todos los demás pastores del pueblo. ¿Ustedes son así? Que cuando el pastor no camina al paso de ustedes, buscan otros pastores. Eso no estaba en el mensaje. Pues mi familia empezó a buscar otros pastores. Mire, oraron por mí, me echaron aceite. ¿Qué no hicieron por mí? Y nada sucedió. Casi 2 semanas oprimido, amarrado, atado, volviéndome loco, desesperado por la vida. Ahí estuve hasta que casi 2 semanas después tuve un momento de lucidez. Se me abrieron los ojos. Yo miré hacia el cielo y llorando le dije a Dios: Dios, me rindo. Te quiero servir. Rompe las cadenas que me atan. Mis viejos me oyeron, vinieron donde mí y me dice: todo bien. Y yo le dije: manden a buscar al pastor. Y mis viejos dijeron: pero es que ya han venido 20 pastores. Y yo dije: no, al primero que vino. Buscaron al Efraín Villegas, mi pastor. Él llegó y le dijeron: él está preguntando por usted. Y el pastor mío, sin saber lo que Dios me había dicho antes de esa tormenta, me hizo esta pregunta: hijo, ¿te rindes hoy? Y yo le dije: me rindo hoy. Y él: en el nombre de Jesús, sé libre ahora. Él hizo una oración conectada a lo que ya Dios había dicho. Tenemos que aprender, iglesia, a orar conectado a lo que Dios ha dicho. Cuando oramos conectados, Sabaquí bando la pasó. Y Rabaquí tu vendo le beso. Cuando oramos conectados a lo que Dios ha dicho, hay liberación. Hay liberación. Por eso es que me encanta Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Yo tuve el COVID-19, yo estuve enfermo grave. Mi esposa estuvo en el hospital también enferma grave. Los dos estábamos enfermos. Cuando ella salió del hospital me dijo: yo creía que yo me iba a morir. Y yo le dije a ella: yo también creía que yo me iba a morir. Y una de esas noches que yo tenía una fiebre de 104, yo estaba postrado en cama y yo de verdad empecé a llorar porque yo dije: hoy me muero.
Y dije, hoy me muero. Porque de verdad, ¿sabes qué? Y yo creo que a no haber sido lo que pasó después, yo me hubiese muerto. Pero cuando estoy ahí llorando, no sé a qué hora de la noche era, que estoy en medio del dolor intenso que tengo en el cuerpo y la fiebre que no se me iba, y estoy aquí diciendo me muero, me acordé de una palabra que Dios desató en este altar. Dios me dijo en este altar, no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas. ¿Y sabe qué yo empecé a hacer? En vez de decir Dios sáneme, yo dije, no moriré, yo viviré, porque tengo que contar las maravillas. Ese es mi clamor, esa es mi oración. No moriré, yo viviré. Oh, gloria. ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Hay alguien aquí que Dios le ha dicho algo? Póngase de pie, den un aplauso a Dios y reclame las promesas que Él te ha dado. Dale ese aplauso y dile, Señor, yo sé lo que tú dijiste y yo lo hago mío. Oh, gloria, 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 gloria. ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué Dios sabe aquí va? ¿Qué Dios te ha dicho, iglesia? Porque yo no sé usted. Hay palabra en esta casa. Hay palabra en este altar. Hay vida en esta casa. Hay vida en este altar. Y hay un pueblo allá afuera esperando que nosotros clamemos, que nosotros nos conectemos a lo que Dios nos ha dicho. Puede sentarse. Ahora, por cierto, la respuesta de Dios hay que saber identificarla. Porque muchas veces la respuesta de Dios puede ser sí. Y gloria a Dios cuando Él nos dice sí. Pero hay veces que la respuesta de Dios es no. Y tenemos que aprender a ser buenos mayordomos del sí y del no. ¿Sabía usted eso? Yo tengo que aprender a ser buen mayordomo del sí y del no de Dios. Pero hay uno que es un poquito más frustrante. Y es cuando Él te dice, por ahora no. Espera. Hay veces que Dios te va a decir sí. Hay veces que Dios te va a decir no. Hay otras veces que Dios te va a decir espera. Y entiende esto. En un sentido básico, la oración no hace que el cielo se alinee con nosotros. La oración hace que nosotros nos alineemos al cielo. ¿O usted me escuchó? La oración no es para que el cielo se alinee a mí. La oración es para que yo me alinee al cielo. ¿Cuántos guerreros de oración hay aquí? Levanten la mano los guerreros de oración aquí. ¿Alguna vez usted ha ido delante de la presencia de Dios con una agenda? Juanita, me imagino que eso te ha pasado a ti. Que tú vas al rey, a la presencia de Dios con una agenda, con unas cuantas cosas que ya tú sabes que tú vas a hablar con Dios. Y cuando vas a la mitad te das cuenta que tu agenda ha cambiado. Esa es la oración verdadera. La oración que tú vienes con tu programa y Dios dice, yo tengo el programa mío, dame el tuyo y yo te doy el mío. Y yo vengo a decirte, iglesia, que nunca vas a perder cuando le des tu programa a Dios por el de Él. Cuando suplicamos las promesas de Dios, es porque sabemos que estamos pidiendo en su voluntad. Quizás cuando oras sobre otras cosas, no siempre sabes la voluntad de Dios. Pero cuando oras las escrituras, cuando oras las promesas de Dios, cuando suplicas y oras las promesas de Dios, sabes que estás pidiendo de acuerdo con las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Y Él está comprometido con esa palabra. Hay gente que dice, bueno, pastor, es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. Entonces mi consejo a ti es abre tu Biblia. Si nunca has escuchado la voz de Dios, abre tu Biblia. Porque cada vez que abres la Biblia, Dios te está hablando. Si tu Biblia no está abierta cuando estás orando, entonces no estás escuchando a Dios. Pero cuando suplicas las promesas de Dios, ¿sabes por qué estás pidiendo? Y estás pidiendo de acuerdo a sus promesas. Por eso es que yo nunca oro sin la Biblia. Lo que usted ve que estamos haciendo aquí los martes y los miércoles, esa es mi práctica de oración. Yo busco una porción bíblica y empiezo a leerla y empiezo a tener claridad con esa porción y oro por esa parte. Me voy a la otra parte, oro por esa parte. Y así empieza sucesivamente mi clamor. Me gusta lo que 1 Juan 5:14 dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él.
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Me gusta lo que Pablo dijo también, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, amén, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tienes miedo, si tienes preocupaciones, si estás cargado, si sientes que las olas, los vientos, las tormentas de la vida quieren acabar contigo, abre la palabra de Dios. Busca las promesas de esa palabra. Conéctate a las promesas de esa palabra y empieza a orar de acuerdo a esa palabra. Esto es lo que hizo Daniel. Esto fue lo que inspiró a Daniel. Él dijo, wow, de aquí a 2 años viene la liberación. Y Daniel es como que dice, Dios, hoy empiezo mi jornada de transición de esclavo a libre. Hoy empiezo mi jornada de transición de esclavo a libre. Porque tú dijiste que en 70 años y han pasado 68 años y yo me paro en tus promesas. ¿Cuándo Dios te habló? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Párate en esa promesa y empieza tu jornada a tu respuesta. Entonces tienes la fecha, tienes el motivo de la súplica. Y ahora quiero hablarle en unos cuantos minutos de la actitud de Daniel al orar, porque esto es clave. La actitud de su oración se encuentra en el versículo 3. Mire cómo él dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. La actitud de Daniel aquí es si se dan cuenta, número 1, de sinceridad o de fervor. Este es el mismo tipo de emoción y actitud que Jesús exhibió en el huerto de Getsemaní. Cuando le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Ahí mismito en Lucas 22:24, mira lo que dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra. Y es ahí donde él dice, esto que me está agobiando me tiene mal, y por mi gusto se acabaría ahora, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Es el mismo tipo de actitud que tenía la iglesia primitiva en Jerusalén. Si recuerdas cuando oraron por Pedro, que lo tenían preso, mira lo que dice Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto es literalmente, significa fervor. Ellos con entrega, con sinceridad, con una conexión genuina a lo que estaba pasando, ellos están orando. Porque escucha esto, el problema de la falta de respuesta de Dios, ¿será posible que muchas veces es por falta de sinceridad en nuestra oración? ¿Será posible que no nos conectamos y no oímos? Porque no hay fervor, no hay sinceridad. La mayoría de las oraciones, con frecuencia cuando estamos orando, son oraciones que son cargadas por distracciones. Son oraciones que están cargadas de rutina. Son oraciones que están cargadas de religiosidad. Es una y otra vez, nosotros aprendemos las pequeñas palabras, los códigos, la moda, el estilo. Y ya sabemos cómo acercarnos. Entonces, cuando oramos muchas veces, venimos con una programación y con una actitud y con una liturgia ya programada, que no hay sinceridad en ella. No hay algo genuino en ella. Mire, mis primeros 2 años en la iglesia fueron 2 años horribles. Yo estaba 1 semana, 2 semanas en fuego y 3 semanas arrastrado. 1 semana, 2 semanas, yo le comía los dulces a todo el mundo danzando y hablando lengua en la iglesia.
Y 3 semanas borracho, arrastrado. Y era lo mismo de siempre. Arriba y abajo como el yoyo. Y un día yo fui donde el pastor porque fue uno de esos días que me había reventado, escocotado. A mí me gusta el deporte y me gustaba la pelota. Y fue un sábado que yo iba de camino a la iglesia y camino a la iglesia estaban todos los muchachos jugando pelota. Y yo pues como me gustaba el deporte y me faltaban 2 horas antes del culto, pues me puse a jugar pelota. Pero el problema era que cuando estaban jugando pelota, pues por lo menos para el tiempo mío, siempre tenían los drones llenos de hielo con cerveza. Y en el calor y en el vaivén, tú coges una, coges 2. Y en esa de coger una y coger 2, cuando me doy cuenta que ya el culto había empezado. Y yo arranqué medio borracho para la iglesia. Y yo llegué a la iglesia y yo tenía todo aquí ya programado, que yo iba a decir, que yo iba a hacer. Cuando llegué y el pastor me vio y me imagino que me olió de lejos. Y cuando él me olió de lejos, me dice, te cocotaste de nuevo, ¿verdad? Y yo, esta es la última vez, pastor. No vuelvo a escocotarme más. Y le diré por qué. Porque no vuelvo más a la iglesia. Se acabó la hipocresía. Yo he orado a Dios para que me liberte, yo he orado a Dios para que me sane, yo he orado a Dios para que rompa. Y ¿sabe qué? Yo sigo igual. Así que no voy a ser más hipócrita. No vuelvo más a la iglesia. Y el pastor mío pues me dijo, ¿y cuál es tu oración? Y después yo oro. Pues dime cómo tú oras. Pues yo oro como debo de orar. Y el pastor mío pues no me sacaba el guante de encima. Por eso si usted siente que yo nunca le saco el guante de encima, es porque monkey sí, monkey do. Y él me dijo, pues dime cuál es tu oración. Y después, pastor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, haga tu voluntad. Y el Señor bendice a mi pastor, bendice a mi iglesia. Y yo empecé como yo estaba borracho, pues yo empecé a orar todo lo que yo oraba. Y el pastor me dice, ese es tu problema. En ningún momento tú has sido sincero con Dios. En ningún momento en ningún momento tú has mostrado fervor en tu oración. Tú tienes que ir ante Dios y desnudarte, porque para orar con Dios es hablar con Dios, pero para hablar con Dios y tener resultados hay que tener intimidad con Él, y la intimidad solamente se logra en la desnudez, sea emocional, sea física, sea psicológica. La intimidad genuina solamente se logra en la desnudez. Y me dice, así que cuando hables con Dios, háblale como me estás hablando a mí ahora. Y dile qué es lo que te aflige, qué es lo que te duele. Al otro día yo estoy sano y yo llego a la iglesia y yo llegué al altar. Y yo estaba asustado porque por primera vez yo iba a hablar con Dios. Señor, aquí estoy. Todo un fracasado, todo un arrastrado, todo destruido. Y tú sabes que si salgo de aquí, a lo mejor voy a salir de aquí a fumar. Sabes que si salgo de aquí y todavía tengo necesidad, voy a salir de aquí a darme 2 o 3 frías. Porque tú sabes, Dios, que yo no puedo pasar por el frente del parque y verlos muchos jugando pelota y dándose la fría y yo no parar a jugar y a tomarme la fría con ellos. Y yo empecé a hablar con Dios así. Y empecé a decirle a Dios, hablarle a Él, porque ¿sabe qué? Nosotros aprendemos a hablar aquí al frente y queremos después doblar rodillas y hablar con Dios como hablamos aquí al frente. Esto aquí al frente es para estar políticamente correcto. Esto acá abajo es para estar completamente desnudo. Hay cosas que yo digo aquí que yo no puedo decir aquí. Hay pensamientos que yo revelo aquí que yo no puedo hablar aquí porque ustedes se van de la iglesia. Pero aquí, como Él sabe de qué pata yo cojeo, Él dice, no me vengas con lo que aprendiste en la escuela, no me vengas con lo que aprendiste en el seminario. Ven a mí tal y como yo te formé. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué dijo Adán? Estoy aquí escondido porque oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Alabado sea Dios. Cuidado las voces que tú estás escuchando.
Cuidado las voces que te están alimentando, que te están diciendo que tienes que tener un espíritu de religiosidad y de propiedad para poder acercarte a Dios. No. Dios sabe quién tú eres. Él quiere que tú vengas a Él tal como tú eres. Quítate los estudios, quítate el protocolo, quítate la plataforma, desnúdate delante de Él y dile: aquí estoy tal como me creaste. ¿Sabe qué pasó? Las cadenas se rompieron. Desde el año 1975 yo no he vuelto más a esa vida, porque Cristo rompió las cadenas. Pero muchas veces nosotros oramos con códigos. ¿Ven? Entonces mi pregunta es: ¿cómo podemos ser sinceros en nuestras oraciones? ¿Cómo yo puedo orar con fervor y con sinceridad? Mire lo que el escritor a los Hebreos dice: acordaos de los presos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Yo le voy a traducir eso. La sinceridad, el fervor en nuestra oración viene cuando nos ponemos en la posición de las personas por las que estamos orando, la situación por la que estamos orando. Se lo voy a explicar mejor. Estaba leyendo de un pastor joven que estaba preparando el sermón del domingo en su oficina. Yo no sé los predicadores aquí, pero hay momentos en que uno está escribiendo, tomando notas para lo que Dios le está dando a uno, y llega un momento de inspiración que tú no quieres que pare. Y si alguien viene y te corta el pensamiento, se te olvidó lo que estabas pensando. You've gone through that, right? So, este pastor le había dicho a la secretaria: en este tiempo de estudio no me molesten para nada. Y él estaba en uno de esos momentos donde parece que le llegó un pensamiento de esos profundo, que lo estaba escribiendo, y le tocaron a la puerta. Y él abre la puerta y la secretaria le dice: pastor, perdone que le interrumpe, yo sé que usted ha dicho que no lo interrumpen, pero hubo un accidente afuera, un carro atropelló a una niña, la ambulancia vino, acaban de meterla en la ambulancia y se van a llevar la niña. Y el pastor dijo: mira, dame 5 o 10 minutos, porque estoy en el mismo medio del punto clave del jonrón que voy a dar predicando mañana, y necesito terminar esto porque si no se me pierde el hilo. Y me imagino que si ese pastor es como yo, cuando se le pierde el hilo, se le pierde toda la tela con todo. Y la hermana dijo: está bien, pastor. Y la hermana fue a cerrar la puerta, y cuando fue a cerrar la puerta, de momento dijo: perdone, pastor, pero se me olvidó decirle, es que esa niña es su hija. ¿Qué usted cree que el pastor hizo? Dejó el pensamiento, dejó el mensaje, dejó lo escrito y se fue corriendo detrás de la ambulancia, porque ahí llevaban su hija. Alabado sea el nombre de Jesús. Nuestra identidad con la necesidad marca la diferencia en el mundo. Si tú cuando oras desconectado de esto, si tú cuando oras desconectado de la hambre y la sed, la crisis, la necesidad que aflige a tus semejantes, desconectado de lo que está pasando, cuando tú oras porque no es tu hija, porque no es tu hijo, porque no es tu esposa, tú simplemente estás haciendo tu rutina diaria, esa oración Dios no la escucha. Pero cuando tú doblas rodillas, como que es tu hijo, como que es tu hija, como que es tu hermano, que es tu mamá, que es tu papá, y tú estás orando por la necesidad, ahí se mete Dios. Daniel está orando por su pueblo y él se incluye ahí. Necesitamos orar con fervor. Necesitamos orar con sinceridad. Lo otro en la actitud de Daniel que yo veo una actitud humilde. Porque no solo su sinceridad, seriedad y fervor, sino su humildad se ve externamente en su cilicio y ayuno. La actitud humilde, por cierto, es necesaria en la oración. Si usted va a orar, usted tiene que saber a quién es que usted está orando, con quién es que usted está hablando. Por cierto, yo entiendo que el cilicio no es parte y no es necesario
de nuestra práctica devocional. Y yo no espero que usted venga aquí al altar y se quite la camisa y traiga tierra o polvo o ceniza y se la tire encima para que Dios le escuche. No estamos buscando eso. Pero lo que está diciendo la Biblia es que eso es una exhibición externa, por así decirlo, lo que está sucediendo en el corazón. Así que el que está orando en silicio, en ayuno, lo que está manifestando el dolor, el pesar, la carga que está manifestando externamente, es porque es lo que está sintiendo adentro. ¿Y será posible que Dios está buscando que nuestro corazón se llene de silicio? Que nuestro corazón se comprometa en ayuno, porque hay crisis y tenemos que gritar para que Dios escuche y Dios responda a nosotros en medio de la crisis. Jonás 3:5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El peligro es este: es fácil que la pantalla externa se convierta en un sustituto de una realidad interna. Lo voy a decir de esta manera: hay que tener peligro que no presumamos por fuera de lo que cadecemos por dentro. Hay gente que usted los ve que usted les da miedo acercársele porque son tan serios, tan rectos, tan en su búsqueda con Dios, que usted dice: este es tan espiritual que si lo toco me quemo. Y esa gente así usted les da miedo. En la iglesia donde yo me criaba había un hermano, Dios quiera que no me esté escuchando ahora porque sabe que es él. Había un hermano que era parte del equipo pastor de la iglesia, y ese hermano siempre se paraba, cuando le daban parte, se paraba al frente y decía: hermano, Dios les bendiga, le doy gracias al pastor por esta oportunidad hermosa que él me da. Pero antes de empezar a hablar, quiero presentar la mujer más hermosa, más bella, la mujer más iluminadora, la mujer más encantadora, la mujer más dinámica y carismática que ha existido sobre este planeta Tierra. Den un aplauso a mi amada esposa. Y la esposa siempre se paraba como un poco ababachaca, un poco intimidada o asustada, y se paraba y todo el mundo le daba un aplauso. Y usted ve a todas las hermanas y le dice: ay, ¿por qué tú no puedes ser como él? Y él siempre se paraba: hermano, Dios le bendiga, le doy gracias al pastor por esta oportunidad que me da. Pero antes de predicar, quiero presentar la mujer más encantadora, la mujer más carismática, la mujer. Y yo estuve así como por 7, 8 años escuchando esa lata. Y yo decía a este tipo: a mí, ¿por qué gente así enferman a uno a veces? Gente que presumen tanto. Digo, por lo menos a mí me enferman. Y un día yo era director de jóvenes, líder de jóvenes en la iglesia. Y él tenía 4 hijos. Y un día los 4 hijos de él se hicieron citas para verse conmigo y para hablar conmigo. Y cuando los hijos empiezan a hablar conmigo, las 2 hijas y los 2 hijos empezaron a llorar, porque ellos no sabían cómo manejar más la situación. Y yo le pregunté: ¿pero cuál es la situación? Su papá es pastor, ministro, su mamá es la mujer más encantadora, más iluminadora, más carismática. Porque yo me sabía de memoria. Y los muchachos empezaron a llorar y dijeron: es que papi duerme en el basement de la casa. Y él lleva como 7 o 8 años que él no duerme con mami. Y cuando mami le reclama, él le habla groseramente y hasta le pega. Y ya nosotros estamos cansados de eso y no sabemos qué va a hacer. Externamente, él se proyectaba como el hombre deseado entre 10,000. Pero internamente lo que había era una crisis, lo que había era una tormenta de pecado que lo azotaba a él. Y yo creo que lo que Dios está diciendo a nosotros es lo que dice Joel capítulo 2 versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Lo que Dios está diciendo es que nos acerquemos a Él, no con manifestaciones externas, sino con una verdad interna que testifica de la necesidad que hay dentro.
El ayuno yo creo que es de Dios. Pero si estás ayunando pensando que no comer de alguna manera es una dimensión extra para torcer el brazo de Dios, tú no entiendes lo que es el ayuno. Que te quedes sin comida no hace que Dios se concentre más en ti. No comer te permite concentrarte más en Dios. Para eso es el ayuno. Para que cuando dejes de comer y te vengan los pensamientos del bistec encebollado con tostones y arroz con habichuela y patitas y aguacate, y te vengan esos pensamientos, tú digas: aguacate, patitas, arroz, habichuela, bistec encebollado, hoy no voy a pensar en ti. Dios, hoy voy a clamar a ti. Tienes que aprender a llegar a un lugar en tu vida donde el ayuno te impulsa a pasar más tiempo en oración. Isaías incluso nos enseña que un verdadero ayuno no es simplemente quedarse sin comida. Dijo que el solo hecho de no comer no hará que Dios se fije más en ti, ni será más probable que Él responda a tu oración. El ayuno es de Dios y obra en la vida de las personas que lo practican, pero no tuercen el brazo de Dios, sino que nos llevan a alinearnos con Él. Y si yo voy a orar es para alinearme al propósito de Dios. Mire, tome nota. Isaías 58, 3 al 49. Apunte esa cita. Isaías 58, 3 al 49. Estudie eso esta semana. Estudie. Y para más, Juanita, Nancy, traigan ese pasaje a la oración del martes y del miércoles. Daniel nos muestra que debemos llegar a la presencia del Señor con una seriedad que asalta las puertas del cielo, pero también una humildad que reconoce al soberano Dios. Que lleguemos en oración con una seriedad que Dios dice: adiós, pero ¿qué pasó? Pero que exalte la soberanía y la grandeza de quién es Él. ¿Y cómo hacemos nosotros eso? Reconociendo el tercer punto de la oración de Daniel en su actitud, que somos pecadores. ¿Te das cuenta que ni siquiera merecemos hacer las peticiones que le estamos haciendo a Dios? Y mucho menos sentir que de alguna manera podemos torcer su brazo para que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga. Dios no es tu siervo. Y la oración nuevamente nos alinea con el cielo, no al revés. Por eso es que siempre decimos: hágase tu voluntad. Mire, la oración entendida correctamente. Yo sé que esto le va a volar la cabeza a muchos. Pero si nadie le ha dicho esto a usted, se lo voy a decir yo, y Agustín López le digo esto a usted. La oración entendida correctamente es la de un mendigo que llega a la presencia del Rey. Prayer properly understood is that of a beggar going in the presence of the king. Si tú sabes que Él es Dios y que no importa cuál sea tu hábito y de qué tú te vistes, nunca de los nunca te vas a acercar a la divinidad de Él. A mí me gusta lo que dijo Pablo, y me gusta como lo dice en inglés porque está un poquito más cerca al pensamiento griego. En inglés dice: because we all have sinned, we've fallen short of His glory. Por cuanto todos pecaron, estamos cortos de su gloria. Yo no sé cuál de ustedes es el más espiritual aquí. Y mire lo que dije: no sé cuál de ustedes, porque yo no creo que yo sea el más espiritual aquí. Porque yo estoy predicando y estoy pensando en la comida que me voy a comer ahorita. Y estoy predicando y estoy pensando en el juego que viene más tardecito. Así que yo rindo mi espiritualidad y la cedo a otros aquí que sean más espirituales que yo. Pero yo no sé cuál de ustedes se siente el ser más espiritual. Pero yo le echo a Dios a cualquiera. Dígame un nombre de alguien que usted dice: ese es un santo.
yo le echo a Dios. Dígame el nombre de alguien que usted conoce que ora mucho y yo decir, yo solo presento a Dios. Porque por más que tú logres y tú alcances, Dios seguirá siendo Dios y Él es Dios all by himself. Así que tenemos que aprender a orar. Y de la única manera que nuestra oración será efectiva es si aprendemos la necesidad verdadera que hay en nosotros. Y cuando hacemos eso, entonces podemos abrazar la base de la oración. Y la base de la oración en Daniel es la preocupación por la gloria de Dios. Mira el versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Y esta es la clave: por amor del Señor. Cuando tú comienzas a madurar en la oración, se mostrará en el hecho de que estás más preocupado por la gloria de Dios que por tu comodidad. Cuando tú maduras en la oración, tú aprenderás y te preocuparás más por la gloria de Dios que por tu comodidad. Tú vas a reconocer que lo que Dios va a hacer y lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer porque Él es Dios. Yo estuve en la iglesia, muchos años. Dios me llamó, el primer año de yo convertido, Dios me llamó al pastorado. Los primeros meses de yo convertido, Dios me ungió como pastor en un altar sobre 5,000 personas. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. Y yo estaba ahí esperando la manifestación de lo que Dios dijo sobre mi vida. Y había gente que se convertía, a los 6 meses ya estaban predicando en otro sitio. Había gente que se convertía y ya estaban saliendo en viaje misionero. Yo le he contado a ustedes muchas veces el testimonio de Santa. Incluso el hijo de ella vino aquí hace poco y lo dije delante de él. La hermana Santa se convirtió, era la prostituta del pueblo, se convirtió, Dios la levantó y en cuestión de menos de 1 año ya ella se convirtió en la misionera de la iglesia, viajando a Haití, viajando a Santo Domingo y viajando a Centro y Suramérica. Y un día, cuando la hermana Santa regresa de uno de sus viajes, un hermanito bien intencionado, mal informado, se me paró al lado y me dice: "Diache, Agustín, hasta Santa se te pasó". Y yo llegué a la oficina de mi pastor ese día deprimido y le dije: "Pastor, diache, hasta Santa se me pasó". Y el pastor me dijo: "Pues, mijo, allá tú con Dios, pregúntale a Dios por qué será". Y yo aprendí algo en ese momento, que sí, yo estaba orando basado en las promesas de Dios. Yo estaba siendo sincero con Dios en mi oración de que me levantara el pastorado. Yo estaba siendo honesto con Él y yo reconocía mis deficiencias. Pero en ningún momento yo había comprometido mi oración con la gloria de Él. Y en ese momento mi oración cambió. Y esta fue mi oración: Señor, tú me sacaste del lodo, de los vicios, de la calle. Sanaste en mi mente de un trastorno mental definitivo. Me diste nombre, me diste apellido. Ahora me llamaste para ser un ministro. Hoy yo te pido que me levantes como ese ministro que tú has dicho que yo soy, para que todo el mundo vea lo que tú haces con un pedazo de basura como era yo. Y empecé a llorar. Y esa empezó mi oración: Señor, levántame para que todo el mundo vea lo que tú haces con lo que el mundo desprecia.
Levántame para que todo el mundo vea lo misericordioso que tú eres. Levántame para que todo el mundo vea lo bueno que tú eres. La misericordia tuya que es más grande que los cielos. Nuestra oración es respondida cuando nuestra oración se compromete con la gloria de Dios. Tuya es la gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo me gozo. Jonathan, I enjoy myself. Yo me gozo cada vez que alguien que me conoce cuando yo era muchacho viene. O yo me gozo cuando yo conozco pastores amigos que han logrado y me dicen: Agustín, la verdad que siempre que te vemos nos quedamos sorprendidos. Porque que Dios te haya sacado de Holyoke, Massachusetts, un pueblo que nadie conoce, y que Dios te haya levantado de la familia de donde tú eras. Increíble. Y muchas veces esas amistades lo dicen con desprecio. Lo dicen minimizando quién soy yo. Y yo me gozo. ¿Sabe por qué me gozo? Porque sin darse cuenta ellos están diciendo a la verdad que Dios está pasado. Y esa es la verdad. Dios está pasado. Se votó conmigo, se votó contigo. Oh, se paró en gloria y dijo: ahora van a ver lo que yo puedo hacer. Jonathan, ves aquí. Juanita, ves allá. Nancy, levántate aquí. Iglesia Cosecha, levántese y que todo el mundo vea. Oh, ponte de pie y darle un aplauso a Dios. Dios en eternidad dijo: yo quiero que todo el mundo vea lo grande que soy yo. Hoy cuando oramos motivados por la palabra, cuando oramos en la voluntad de Dios y oramos con la actitud correcta, y la base de nuestra oración es la gloria de Él. Mire, se cumple porque se cumple. Se da porque se da. Aquí está Daniel diciendo: tú dijiste que después de 70 años de cautiverio tú vas a sacarnos de aquí. Han pasado 68 años. Y él dijo: Dios, yo quiero que tú te botes. Yo quiero que tú te las eches bien hechas. Dios, yo quiero que tú te pares y tú le enseñes a todos estos que se creen que son más grandes, que el único grande eres tú. Y te lo estoy pidiendo yo, que soy un pecador, que reconozco que no merezco que tú me escuches. Pero si te complaces en oír mi plegaria, muéstranos tu gloria, Dios. Hay palabra en esta casa. Y hay palabra en esta casa de que de aquí Dios va a levantar ministros, pastores, evangelistas, obreros, apóstoles, profetas, maestros, que van a impactar el mundo entero, gloria a Jesús. Yo estoy creyendo a Dios que, amén, antes que mi tiempo termine aquí en esta iglesia, yo estoy orando a Dios ver todos estos muchachos ejercitándose en un ministerio poderoso, diciendo: un día cuando yo era un don nadie, Dios me habló. Y aquí estoy hoy por su misericordia, por su verdad. ¿A cuántos Dios le ha dicho algo? ¿A cuántos Dios le ha hablado algo? Y hoy Dios te dice: suelta tu hábito religioso. Te dicen que puedes venir aquí y olvidarte que yo soy Dios. Te dicen que puedes venir aquí y tratarme con expresiones diminutivas. Yo aprendí esto de mi pastor. Mi pastor no soportaba que alguien dijera aleluyita. Mi pastor no soportaba que alguien dijera Diosito. Mi pastor no soportaba que alguien le dijera pastorcito.
Usted quería ver a mi pastor endemoniado. Si usted usara una palabra diminutiva en cuanto al servicio a Dios y a la función. Y sabe que yo entendí que no era tanto que le molestaba que usaran palabras diminutivas, era que esas palabras diminutivas representaban una actitud pobre ante la grandeza del Rey. Yo mendigo el Rey. Mis ropas, por más glamour que sean, son ropas de mendigo. Porque la Biblia dice que las faldas de Él llenan el templo. Sus victorias son tan grandes que llenan el templo. Oh, gloria, 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 gloria. Yo le invito, iglesia, hoy a ponerse de pie.